los santos y preparemos nuestro corazón y nuestra mente para recibir la palabra. Sí. Buenos días. Qué maravilloso es poder adorar juntos al Señor y glorificar su nombre, porque Él es bueno y porque Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Así que gracias sean dadas a Dios. Si tan solo el pueblo de Dios se acercara a Dios cada domingo a dar gracias porque Él nos ha guardado, porque Él nos ha preservado durante esa semana, eso fuera razón suficiente para alabar y para exaltar el nombre del Señor. Si no tuviéramos ningún otro motivo más que el hecho de que el Señor nos haya guardado, eso sería razón más que suficiente para venir delante del Señor y adorarlo. Pero como tenemos muchísimos más motivos y razones, entonces nuestro gozo debería ser completo en el Señor y entonces venir delante de Él en adoración. Así que gracias a Dios por ello. Solamente un anuncio antes de empezar a compartir. El día de hoy abrimos el registro para nuestra cena del 23 de diciembre. Como anunciamos hace unas semanas, estamos recuperando nuestra reunión antes de la Navidad, el viernes 23, antes de que usted tome el ritmo rápido de este mundo en el que vivimos y que estén todos los preparativos para lo que vaya a tener en casa. Entonces estamos tomando el viernes a las 7 de la tarde para juntos adorar al Señor, para juntos escuchar su palabra y para poder tener este tiempo de comunión. Así que al final de la reunión no olvide hacer su registro con mi esposa y con Tere Ballesteros. Van a estar ellas encargadas de recuperar lo que necesitamos para la cena y para lo que vayamos a hacer ese día. Entonces es sumamente importante que haga su registro el día de hoy y que quien quiera empezar a abonar o a pagar lo haga también el día de hoy. Cuando no hacemos nosotros la cena y que la estamos mandando a hacer a otro lugar, nada más queremos hacerle consciente de que todo mundo pide un anticipo en estos días, ¿no? Entonces nada más para que use el día de hoy para registrarse y se ponga de acuerdo con ellos o con ellas, si en algún momento de la semana o la próxima semana podrá liquidar eso y para estar todos juntos y todos reunidos esa noche. Bueno, vamos a ir a la palabra. Señor, gracias te damos. Queremos venir al final de esta serie y estar tan agradecidos porque entendemos que el Evangelio permea cada área de nuestras vidas, más allá de nuestro intelecto espiritual, más allá del simple conocimiento de algunas grandes verdades de las Escrituras. El Evangelio llega y afecta cada rincón de nuestra alma y debería afectar cada rincón de la sociedad. Así que te pedimos que al cerrar y al pensar en esta hora acerca de cómo poder servir incluso a aquellos que nos ofenden, nuestro corazón realmente sea compungido por tu Espíritu Santo y tu palabra pueda llevarnos a feliz término y a concluir que estamos totalmente seguros en ti, que tu obra que es buena y maravillosa esté con nosotros. Usa mis labios para comunicar este mensaje y da a mis hermanos también un corazón entendido para poder hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a cerrar el plan o
estudio que hemos seguido durante las últimas 7 semanas y vamos a ir a la parte final y pudiera ser la parte a veces más dolorosa para nuestra carne. Porque cuando pensamos en resolver conflictos o solucionar conflictos o tener paz en medio de nuestras relaciones, como que hemos venido hablando de situaciones a veces generales, pero quisiera ir un poco más a lo particular esta mañana. Y nuevamente tengo que agradecer mucho al doctor Robert Jones. El material es de él, simplemente lo estoy repitiendo con ustedes y haciendo un par de observaciones en algunos pasajes posiblemente, pero el material íntegramente es de el doctor Robert Jones. Si quisieras leer más sobre este tema, él tiene todo un libro que se llama En Busca de Paz y vas a encontrar muchas cosas que ya escuchaste en ese libro, pero ahí hay muchos ejemplos y muchas más cosas y es un libro que si tienes algunas dudas o quisieras crecer en el tema, recomiendo ampliamente. Bueno, hemos considerado realmente que el corazón de Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 10:45 nos recuerda que el Señor no vino para ser servido. El Señor vino ¿para qué? Para servir. Más que nuestro Redentor, aunque es nuestro Redentor claramente, cuando tú lees Marcos 10 y llegas al verso 45, encuentras que Jesús es un modelo perfecto de servicio. Por eso debemos de ser movidos y facultados por nuestro Redentor para vivir una vida de servicio. Y vivir una vida de servicio a la par lleva o conlleva el hecho de rechazar el egocentrismo que nos distingue. Bueno, y es que tenemos que reconocer que la sociedad en la que vivimos no se distingue por ser servicial. La sociedad en la que vivimos se distingue por ser egocéntrica. Así que yo voy a contestar 3 preguntas básicamente esta mañana. Número 1, ¿qué pasaría si todo lo que hemos dicho no funciona? ¿Qué pasa si tú buscas agradar al Señor, pero simplemente en esa relación no funciona? ¿Qué pasa si tú buscas tratar con tu corazón, pero básicamente en esa relación no funciona? Si tú has tratado con tu pecado, pero en esa relación no funciona. Si tú has cultivado gracia, si tú has cultivado perdón, si tú has cultivado estas actitudes de las que ya hemos hablado, pero simplemente no funciona. Bueno, si no funciona, todavía hay algo que tengo que decirte a la luz del pasaje de Marcos 10:45. Y es que si eso no ha funcionado, tú estás llamado, yo estoy llamado por Dios a servir a nuestro ofensor. Por eso dije que era la parte más dolorosa. Si ya has intentado cultivar gracia, si ya has intentado cultivar perdón, si ya has tratado de confrontar al pecador con su pecado y esto no funciona, entonces básicamente el pasaje que deberías de tomar es Marcos 10:45. Y aún así estar dispuesto a servir a quien te ha ofendido. Entonces, ustedes tienen 2 puntos en sus bosquejos. Número 1, determina de antemano lo que harás. Determina cómo vas a servir a esa persona. Como ya hemos dicho, los conflictos son inevitables, van a llegar. No te estoy preguntando si tú crees que en algún momento estarás en un conflicto, van a llegar. Entonces, planea qué es lo que vas a hacer cuando el conflicto está llegando a tu vida, cuando el conflicto está llegando a tu matrimonio, a tu familia, cuando hay algo que no ha podido ser solucionado. Determina de antemano lo que tú vas a hacer. Y simplemente déjame darte 3 ideas allí. Pastores pudieran ayudar cuando un conflicto o una solución no está solucionada. Los pastores pudieran ayudar, pero eso no asegura la solución. ¿Lo ven? Tú pudieras decir, yo ya no sé qué hacer, voy a ir a hablar con mi pastor y a veces la gente tiene una fe desmedida en sus pastores, ¿no? Después de que él ore por mí todo se va a solucionar. Y tú oras y resulta que no se soluciona. O sea, pudiera ser bueno en algunos casos, pero eso todavía no asegura la solución.
Eso te lleva a pensar que algunas veces entonces se va a requerir ayuda externa. Y si tú vas a necesitar ayuda externa, sería bueno reconocer entonces una cultura de pacificación, una cultura al interior de la iglesia donde pudiéramos tener gente que funge como un pacificador. ¿Y qué es un pacificador? Alguien que goza de un enfoque centrado en Cristo, es decir, alguien neutral, que ni va a estar del lado del ofensor, ni va a estar del lado del ofendido, sino que su enfoque prioritario va a ser Cristo. Entonces, eso es lo que pudieras pensar cuando estás pensando en determinar de antemano lo que harás. Número 2, determina el trato que darás al problema. Ese problema pudiera ser personal o ese problema pudiera involucrar a la congregación. Bueno, si fuera algo personal y si fuera algo que afecta a ti y a otra persona, eso es algo pequeño. No necesitarías involucrar a mucha gente para resolver el asunto. Pero si esto involucra a la congregación, entonces se requerirá la intervención de conflictos, es decir, se requerirá que varias personas de la congregación estén involucradas y deberán buscar la solución. En otras palabras, esa gente debería seguir Mateo 18, ¿ok? Un proceso de disciplina en el cual otra gente se ve involucrada. Cuando el evangelio no es poderoso para poder lograr la solución de dos personas, entonces lo que la iglesia debería de hacer es dejar de hacer intentos personales para ir por el proceso o el mandato bíblico de ejercer disciplina a esas personas. Es decir, se practicaría Mateo 18. Ahora, hay un pasaje en las Escrituras, Filipenses 4, del 1 al 4, que nos ayuda bastante para entender esto. Porque a veces en la idea romántica que tenemos de la iglesia pensaríamos que esto no debería de estar pasando porque la iglesia es la novia del Cordero, porque la iglesia es la novia que va a ser presentada en el cielo delante del Padre, porque está siendo santificada por el Espíritu Santo y todo eso se escucha muy bien, pero yo ya les hablé de esa realidad. La novia en el cielo, la novia en la tierra. Y la novia en la tierra tiene ciertos conflictos que a veces no enfrenta de manera adecuada. Así que como pudiéramos tener esta idea romántica de la iglesia en el libro de los Hechos, veamos lo que está pasando en una iglesia que es fundada más o menos ahí en Hechos capítulo 16. Me refiero a la iglesia de Filipos. Y cuando Pablo escribe una carta a la iglesia de Filipos, entonces leemos ahí en el 4:1-4. Así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Vean el amor de Pablo. Estén así firmes en el Señor, amados. Qué hermosa palabra, ¿no? Envuelto de amor, envuelto del cariño del plantador de esta iglesia en Filipos, envuelto de... A lo mejor si no supiéramos que es la carta a Filipenses, pensaríamos que este es Juan escribiendo, el apóstol del amor. Pero oh sorpresa, no es Juan, es Pablo. Y vean el verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Bueno, Filipos era una provincia romana que gozaba de mucha popularidad en los días de Pablo. No sé si usted en alguna vez ha estado en estos pueblos de Estados Unidos donde muchos veteranos de guerra vienen a vivir, o donde mucha gente cuando llega a la tercera edad viene a vivir a estas poblaciones porque son más tranquilas, porque son más baratas para vivir. Y entonces tenemos algunos pueblos en California, en Arizona, donde
las comunidades son más o menos así: gente de la tercera edad, mayormente veteranos de guerra, jubilados, que quieren que el dinerito les rinda un poquito más, y entonces dejan de vivir en un estado caro como California y vienen y viven a algún pueblo de Arizona que tiene estas características. Bueno, Filipos era una ciudad que gozaba de un beneficio, era una provincia romana donde había muchos veteranos de guerra y donde simplemente por el hecho de haber venido tú a vivir a Filipos, gozabas de la ciudadanía romana sin tener que haber pagado por ella. Entonces, la gente que vivía en Filipos, la gente que no era veterana de guerra y que había venido a ser parte de la población de Filipos, se jactaban mucho de su ciudadanía. Por eso es que usted encuentra un pasaje donde dice Pablo: no, nuestra ciudadanía está en el reino de Dios, nuestra patria celestial. Ahora observa lo que dice aquí. ¿Dónde es que lo leí? Cuyos nombres están en el libro de la vida. Ayuden a Evodia, ayuden a Sintique. Está hablando de que han sido colaboradores de él. Clemente, los demás colaboradores míos. Y luego vean cómo Pablo persuasivamente les dice: cuyos nombres están en el libro. Es decir, déjense de tonterías de pensar que porque sus nombres están en el libro que les da la ciudadanía romana, ustedes están completos. No, no se trata de eso. Gócense de saber que sus nombres están en el libro de la vida. Ahora, el problema era real. Hay dos mujeres, Evodia y Sintique, que tienen un conflicto, un conflicto no resuelto. Gracias a Dios no se nos dice cuál era el conflicto, porque si se nos dijera, somos tan limitados que pensaríamos que solo opera para ello. Entonces no se nos dice cuál era el conflicto. Sabemos que el conflicto se había salido de las manos de Evodia y Sintique. Ya no era algo que personalmente pudieron arreglarlo, y ahora Pablo lo hace ¿qué? Público. Y le dice a la iglesia: ayúdenlas, porque han sido colaboradoras de este ministerio. No pudieron resolverlo solas, entonces ayúdenlas. Entonces, Filipenses 4 y todo el libro en totalidad es un buen pasaje para lidiar con conflictos en la iglesia local. Es un pasaje que te ayuda a lidiar, ¿me ayudan ahí?, con conflictos en la iglesia local, que te ayuda a ver qué podríamos hacer, qué pudiéramos hacer. Ahora déjenme simplemente doy un vuelo de pájaro por los capítulos de Filipenses. Si usted regresa al capítulo 1, verso 27, Pablo pone en contexto toda la carta. Y en ese verso Pablo les dice a la iglesia que deben de estar firmes en un mismo espíritu. En otras palabras, Pablo está preocupado porque la unidad de la iglesia está en peligro. Bueno, y yo sé que cuando nos acercamos a Filipenses mayormente pensamos en que esta es la carta del gozo. Es la carta donde 16 ocasiones se repite alguna expresión de gozo: gozaos en el Señor, regocíjense en el Señor. Otra vez os digo, regocíjense. Pero realmente, mayormente en Pablo hay una preocupación para que esta gente pueda estar en paz. Y es que el corazón de la carta te muestra cómo es que nuestra unión con Cristo debería de tener resultados. Uno de esos resultados es el gozo. Pero otro de esos resultados de nuestra unión con Cristo es que el evangelio es poderoso para resolver todo tipo de conflictos y llevarnos a la unidad que Pablo está promoviendo en el 1:27. Luego llegamos al capítulo 2, que contiene el himno cristológico, pero del 1 al 4, en el capítulo 2 del 1 al 4, hay muchas maneras en las que Pablo está diciendo: busquen la paz. Luego llegamos al capítulo 3, y cuando llegas al capítulo 3 de los Filipenses te das cuenta que
Pudiera ser que Filipenses 3 es el corazón de la carta y nos está hablando de la justicia forense y de cómo esta debería ayudarnos a solucionar nuestros conflictos. Así que yo llego al capítulo 4, leo los primeros versos que ya leí, y la peor tontería que pudiéramos cometer como lectores de la Biblia es pensar que el capítulo 4 simplemente es el epílogo. Es pensar que el capítulo 4 simplemente es el final de una historia. No, lo que realmente tenemos que hacer cuando llegamos al capítulo 4 es leer el capítulo 4 a la luz de los capítulos anteriores, a la luz de los capítulos previos, y recordar lo que Pablo ha venido diciendo. Ahora pensemos en esto. Si Evodia y Síntique asistieran a una congregación de 500 o de 1000 personas, esto no sería un problema. ¿Lo ven? Si esta fuera una mediana iglesia, refiriéndonos a tamaño, no sería un problema. Es más, en una mediana iglesia de 500 a 1000 pudieras encontrar que hay muchas Evodias y Síntiques. Y muchos ni se van a dar cuenta que Evodia y Síntique tienen un conflicto. Pero ahora regresemos a una realidad y pensemos en que Evodia y Síntique realmente están en una congregación de 20 personas. Pregunto, ¿eso afectaría a una pequeña congregación? Sí, hermanos. Y esa congregación inmediatamente se daría cuenta de que algo está pasando. Y sería un gran problema que resolver. Así que vean en el contexto de estos versos que Pablo realmente está interesado porque habla de ellas como colaboradoras. Colaboradoras. Sirvieron con él. No, tampoco se nos dice de qué manera. Pero sirvieron con él, estuvieron con él y eso llama la atención. Así que vean lo que Pablo ordena. Pablo les ordena que se pongan de acuerdo en el Señor. Nuevamente, no sabemos cuál era el problema, pero es claro que el problema estaba causando división. En el original, este pasaje dice, insto a Evodia y exhorto a Síntique. O sea, no era como que general, era particular. O sea, no era como que el asunto lo estaba viendo pequeño, sino realmente lo estaba viendo como algo mayor. Después Pablo dice en el verso 3, o usa una expresión que muchas veces podemos no entenderla, cuando pareciera ser que le está pidiendo a una persona que les ayude. En el verso 3 dice, compañero fiel, ayúdalas. Bueno, y eso pudiera pensarse, tradicionalmente pudiera pensarse que Pablo está pidiéndole al pastor de Filipos que ayude a esta situación que está enfrentando. No más que hay un problema con esa interpretación. Mientras Pablo está escribiendo la carta a los Filipos, el pastor de Filipenses está con Pablo, se llama Epafrodito. Ha llevado una ofrenda que los filipenses levantan en Filipos para enviarla a Pablo, que está en Roma, y ayudarlo en sus necesidades mientras él está en una prisión domiciliaria. Así que si Pablo hubiera querido encomendarle esta chamba a Epafrodito, simplemente hubiera dicho aquí, yo ya he hablado con Epafrodito y le he dicho lo que tiene que hacer. Pero él decide usar esta expresión, compañero fiel, ayúdalas a resolver este problema. Entonces Epafrodito no es ese compañero fiel. Entonces, ¿quién es ese compañero fiel? En una mejor traducción, lo que Pablo está haciendo es pedirle a toda la iglesia en Filipos que se involucren para resolver este problema. 20, 30, 40 o 100 hermanos, no lo sabemos. Pero él entonces está diciendo, encomiendo este problema público a toda la congregación para que ayuden a este par de hermanas a poder tener paz en su relación. Así que compañero fiel es una forma simbólica de hablar a toda la congregación. Si ellos no podían resolver esa situación, entonces observa cómo se hubiese roto todo el deseo de Pablo del 1:27 de que esta iglesia estuviera en un mismo espíritu.
Si eso no hubiese sido enfrentado, entonces Pablo estaría hablando de un evangelio impotente que no puede lograr vencer sobre un asunto carnal. No tenemos que averiguar mucho. Si ese problema no se había podido resolver, si esa situación estaba volando en el ambiente o en el aire de la iglesia, nosotros no tenemos que pensar mucho. Nosotros ya sabemos cuál era el asunto. El asunto era algo carnal. Nuestro pecado remanente siempre está ahí invitándonos a fallar a Dios, a desobedecer a Dios y a meter las patas cuando no tenemos que hacerlo. Bueno, piensen en eso. Muchos dilemas en las congregaciones empiezan con asuntos relacionales. Muchísimos dilemas en las congregaciones empiezan con asuntos relacionales y luego pasan a ser asuntos sustantivos, materiales o asuntos que involucran decisiones. ¿Lo ves? El padre que quiere que el hijo toque la flauta en la congregación y que entonces viene y más o menos como en un tipo de, voy a ser un poquito exagerado y usé un instrumento que no hay y demás, ¿no? Pero el padre que quiere que el hijo toque una flauta transversal en la congregación y viene y paga, no sé, 10,000, 15,000 pesos por una flauta transversal y él viene y dice, aquí está para la gloria y la honra del Señor. El Señor puso en mi corazón que yo regale esto para la obra del Señor. Y casi como candado está diciendo, pero que mi hijo la toque. Bueno, al domingo siguiente tenemos al flautista durmiéndonos a todos. No, no es cierto, es maravilloso ese instrumento. Pero entonces tenemos al flautista, pero resulta que a la vuelta de 6 meses tenemos que hablar con ese chico y decirle, sabes que tu carácter no es el mejor como para que estés detrás de esa flauta, así que vamos a tomar la decisión de que descanses otros 6 meses sentados en la silla. Si el padre está en la carne, ¿qué crees que va a hacer? Va a venir por su flauta, se la va a llevar y casi al domingo siguiente él se va a estar yendo de la congregación. ¿Quién ganó ahí? La carne del que quería una flauta en la iglesia. ¿Sí lo ven? Entonces, muchos problemas que llegan a ser sustantivos comienzan con problemas relacionales, donde no explicamos, bueno, tú estás haciendo esto, es para el Señor. En el momento que tú lo entregas para el Señor, es del Señor, ya no es tuyo. ¿Sí entienden eso? Bueno, en otros asuntos esto pudiera ser más grande o más general, pero en el momento que nosotros damos algo para el Señor y lo dimos, en ese momento dejó de ser de nosotros. Entonces ya no podemos decir de cómo o cómo quisiera que eso. Entonces, si usted quiere dar con esas condiciones, entonces cuando dé, dígalo, pero no se imagine algo que no dijo. ¿Sí lo ven? No sé, por ejemplo, si usted quiere regalar, ay Señor, pintura, pero si usted quiere que esa pintura específicamente sea para una pared, entonces diga, mira hermano, yo estoy regalando esta cubeta porque yo veo que esta pared está muy sucia, me gustaría que pintaran esta pared. Asunto arreglado. Nunca vas a tener un problema relacional por esa bella cubeta que regalaste. Pero si tú no dices que fue para esa pared, entonces posiblemente vamos a pintar otra pared y tú vas a estar amargado. ¿Y qué es eso? Un asunto relacional, que si tú no lo trabajas de manera adecuada se puede convertir en un asunto mayor y nuevamente lo único que está operando ahí es mi carne. Si yo llevo esto a lo más grande, tristemente debemos reconocer que muchas iglesias surgen de divisiones por asuntos que fueron relacionales, que se convirtieron en sustantivos y que fueron creciendo y que fueron robando la paz personal. Así que cuando pensamos en esto, realmente debemos ver de una manera mucho más amplia y buscar la paz de Dios en nuestros corazones, en cada rincón de nuestra alma. Por lo tanto, una iglesia pacificadora
es aquella que está centrada en Cristo. Y esto es lo que Pablo estaba diciéndole a los filipenses. Nosotros deberíamos de estar centrados en Cristo. Haya pues en vosotros, Filipenses 2, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios se humilló a sí mismo. No escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y entonces murió, y su muerte fue una muerte ¿hasta qué? Hasta la cruz. Entonces, ¿cuál es el sentir que Pablo está comunicando a los filipenses? Que el centro realmente sea Cristo y el Evangelio. Que todas nuestras diferencias puedan resolverse en ese lugar y por ende buscar la pacificación bíblica. Ese es un respirar de gracia en el que permitimos que el Evangelio nos siga transformando e incluso que el Evangelio logre modificar mi manera de pensar. Así que una vez más, finalmente, les prometo que los dejo descansar unos días de esto. Recuérdalo, el pecado más grande, cuando tú enfrentas una situación relacional, el pecado más grande que hay en el medio no es el de la otra persona. El pecado más grande es el tuyo mismo. Es decir, vas a enfrentar alguna situación relacional, no te asustes, no te espantes porque el pecado de esa persona es demasiado grande. Piensa en cómo tu pecado pudiera estar afectando esto. Entonces esa es la razón por la que todos debemos arrepentirnos continuamente. Esa es la razón por la que en una cultura de pacificación, una y otra vez nosotros como pastores tenemos que estarles no solamente recordándoles a ustedes, sino siendo un modelo de arrepentimiento cuando oramos, cuando hablamos, cuando dialogamos con usted. Porque si alguien va a estar más necesitado de arrepentimiento que cualquier otra persona en una iglesia, ese debería ser el pastor. Y deberíamos empezar por allí, reconociendo que no somos perfectos y que dependemos de nuestra vida diaria de arrepentimiento delante del Señor. Así que observen algo, el amor de Cristo debe continuar después de la reconciliación con esta persona o sin ella. Yo debería determinarme a amar a esta persona, hubiera reconciliación o no la hubiera. Y para alcanzar esa realidad en nuestras vidas, la palabra clave es servir. ¿Cómo es que yo puedo manifestar mi amor por otra persona sirviendo? No espero estar reconciliado para servir. La sirvo a pesar de. Nuevamente, en la teología del perdón, en la teología de la gracia, el ejemplo lo pone Jesús. Mira lo que dice Mateo 20, versos 26 en adelante. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, ¿qué será? Su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Le están preguntando a Jesús acerca de la forma de gobernar, quién va a ser el mayor. El ejemplo son los líderes de esta tierra y ellos dicen, los líderes de esta tierra lo hacen así. Jesús dice, no es así. En mi reino es al revés. El que quiera ser más grande tiene que ser siervo. Entonces, cuando nosotros pensamos en un tipo de liderazgo o en un tipo de dirección o en un tipo de pastoreo o de ayuda espiritual hacia otras personas en la grey de Dios, nosotros no estamos pensando en a cuántos gobernamos, porque eso sería igual a ser como los líderes de esta tierra. Cuando nosotros pensamos en la grey de Dios y en el liderazgo al estilo de Jesús, nosotros estamos pensando en a cuántos servimos. Eso es lo que dice Marcos 10:45, eso es lo que dice Mateo 20. No se trata de a cuántos diriges, sino a cuántos sirves.
Entonces deberíamos de armarnos de una cultura de servicio a la altura de nuestro Señor. Así que permítame llegar a 3 estrategias que podemos tener para promover el crecimiento relacional. Algunas de esas estrategias funcionarían muy bien si el ofensor se arrepiente. Y otras de estas 3 nos ayudan muy bien en medio del proceso, es decir, cuando estamos intentando la reconciliación. Número 1, primera estrategia, conoce a la persona. Cuando humanamente nosotros llegamos a conocer a una persona, sabemos más o menos cuáles y cómo van a ser sus respuestas ante una situación. Las esposas, por ejemplo, que con el paso de los años llegan a conocer al esposo, saben cómo va a responder ante cierto evento o ante cierta situación, y viceversa. Y los hermanos a veces sabemos cómo van a responder nuestros hermanos. Pero vean a Pablo, lo que Pablo dice en Tesalonicenses me encanta, porque una de las grandes lecciones que nosotros tenemos que aprender es a tratar a las personas de manera relacional como individuos, no como parte de un grupo. Entonces, cuando estás en una situación difícil, no entiendas a las personas que están rodeando esa situación, no las veas como parte de un todo. Tienes que verlas como individuos. Mira primera de Tesalonicenses 2, 9, 11. Porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y noche para no ser carga a ninguno de ustedes les proclamamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera, y escuche esto, les exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Hay 3 palabras, ¿no? Exhortar, alentar e implorar. Y cuando logras percibir a una iglesia o a una congregación en esta medida, te das cuenta que posiblemente en un domingo como este hay quien necesita ser exhortado, posiblemente hay quien necesita ser alentado, y posiblemente hay personas que necesitan que les imploremos que hagan algo. Y luego Pablo dice, esto lo hacía como un padre lo haría con sus propios hijos. O sea, el ejemplo es la casa. Imagínate que tu hijo necesita ser alentado, pero tú llegas con tu don de exhortación que te distingue, y en vez de alentarlo, lo exhortas. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál crees que sea? No va a ser el correcto, no va a ser el esperado, porque posiblemente él ha tenido exhortación los 20 años que ha vivido contigo, pero en ese momento en específico, él no necesita exhortación, él necesita aliento. Entonces Pablo dice, a algunos los he tenido que exhortar, a otros los he tenido que alentar y a otros los he tenido que implorar. Es decir, aunque estuvo entre los tesalonicenses haciendo la labor pastoral, entendió que él servía a individuos, no solamente a una comunidad general. Entonces, diferentes tipos de personas requieren diferentes tipos de enfoques. Requieren un trato distinto para alcanzar lo que Dios está llamándolos a hacer. Pero esa labor, hermanos, requiere de mucha paciencia. Mucha paciencia. Paciencia que a veces se nos agota. Igual que como padres, paciencia que a veces cuando hemos estado haciendo lo mismo muchas veces,
alentando o implorando o exhortando, haz esto por favor ya. ¿Cuántas veces más? 3, 5. Ya se te acabaron los números para contar y pareciera ser que esa montaña no se va a mover. ¿A poco como padre no quieres tirar la toalla en ese momento? No contestes, porque a lo mejor algunos son muy valientes y van a decir, no, la toalla nunca se tira. Bueno, pero la realidad es que son asuntos que requieren mucha paciencia de nuestra parte. Ahora vean el 5:14. Va Pablo otra vez. Les exhortábamos, hermanos, a que amonesen a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Bueno, ahora Pablo, unos capítulos después, lo dice de una manera diferente. ¿Qué deberíamos de hacer con los indisciplinados? ¿Cuál sería lo que Pablo está diciendo que tienes que hacer con un indisciplinado? Amonestar. Con un desalentado, animar. A los débiles, sostenerlos. Y por si eso fuera poco, si eso fuera trabajo pequeño, Pablo dice, sean pacientes con todos. Ahora, nuevamente, Pablo está escribiendo a una iglesia en lo general, pero está entendiendo que en esa generalidad hay particularidades. Hay hermanos que necesitan ser amonestados, hay hermanos que necesitan ser animados y hay hermanos que necesitan ser sostenidos en medio de sus debilidades. Entonces, bueno, Pablo nos deja ver algo importante. Tienes que conocer al individuo. Conoce al individuo. Esa es la razón por la que a veces cuando has pasado tantos años con una persona, sabes cómo va a reaccionar ante una situación. A veces mi esposa me dice, va a hacer esto, y lo hace. A veces yo le digo a mi esposa, va a suceder esto, y no es que seamos adivinos, es que conocemos a la persona, y porque conocemos al individuo, sabemos cuál es la manera en que esa persona va a actuar. Bueno, si eso pasa, entonces lo que Pablo dice es, sé paciente. Sé paciente. Estrategia número 2, escucha y habla piadosamente. Jesús nos da un modelo a seguir para tratar con personas que pareciera no se están arrepintiendo o no han logrado arrepentimiento. Entonces vamos a tomar Lucas 6. Pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Bueno, aquí está Jesús y está hablando a nuestro corazón el día de hoy. No es uno de esos pasajes a los que nosotros vamos a buscar intencionalmente para leerlo, porque es un pasaje que golpea nuestro egocentrismo totalmente. Pero está en el Evangelio, está ahí en Lucas 6 y es un buen recordatorio cuando estamos enfrentando días adversos en nuestras relaciones.
Prácticamente el pasaje te llama a amar. Y cuando te llama a amar, te dice, ama de la misma forma que tú fuiste amado por el Señor. Lo vemos enfáticamente, nosotros vemos que hay 3 cosas que aquí se nos marca que debemos hacer. En el verso 27 se nos llama a amar, no a quien queremos amar, sino que se nos llama a amar a nuestros enemigos. Así que el primer marcador que tenemos en este pasaje es un marcador del amor. Ama a tus enemigos. Luego en el verso 35, antes bien amen a sus enemigos y hagan el bien. Bueno, ahora tenemos el marcador de la bondad amorosa. No solamente se nos llama a amar, ahora se nos llama a ser bondadosos cuando amamos a otra persona. Y finalmente, cuando llegamos al verso 36, tenemos el marcador de la misericordia. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Así que, hermanos, una buena comunicación será esencial si deseamos estar en Cristo. Ya sea, nuevamente lo digo, ya sea que has alcanzado la reconciliación o que no has alcanzado la reconciliación con esa persona, sea cual sea, tú estás llamado a amarlo, a que tu amor sea bondadoso y a ser misericordioso con esa persona. Cuando digo que si has alcanzado la reconciliación o no, recuerden, si has alcanzado la reconciliación es porque perdonaste en el nivel 1, es decir, perdonaste de tu corazón, y cuando enfrentaste a esa persona, ella se arrepintió y lograste la reconciliación relacional. Pero cuando digo que no lograste reconciliación, no estoy diciendo que estás en pecado. Lo que estoy diciendo es que lograste el tipo de perdón 1, el nivel 1, donde tú arreglaste este asunto con Dios. El pecador no se arrepintió de su pecado, pero tú te arreglaste con el Señor. Es decir, no sientes nada en contra de esa persona. Ni amargura, ni rencor, ni falta de perdón, ni te lastima, ni te lesiona, ni nada por el estilo. Un pastor alemán que enfrentó el régimen nazi, Dietrich Bonhoeffer, tiene un libro excelente acerca de la vida en comunidad. Y él escribe esto que me llamó mucho la atención. Los cristianos han olvidado que el ministerio de escuchar nos ha sido encomendado por aquel que es el gran oyente y cuya obra deben compartir. ¿Cuántas veces has dicho en oración al Señor o has venido en oración al Señor diciéndole de tus problemas, diciéndole de los asuntos que no puedes solucionar, diciéndole de las situaciones que agobian tu alma? ¿Cuántas veces has estado allí delante del Señor abriendo tu corazón en una confesión única delante del Señor? Muchas, ¿no? Bueno, y el Señor te ha escuchado. Así que el arte de escuchar nuevamente principalmente proviene de Dios. Él es un buen oyente de nuestras vidas. Así que al hablar, cuando pensamos en esto, cuando pensamos en ser misericordiosos para escuchar y hablar piadosamente, deberíamos imitar a nuestro Señor, quien nos escucha pacientemente. Pero no solamente deberíamos pensar en que debemos escuchar de esa manera, sino que también debemos hablar. Y cuando hablamos, debemos de tener en cuenta que nuestras palabras deben de ser honestas, beneficiosas, oportunas y amables, de acuerdo a Efesios 4. ¿Cómo deberían ser las palabras de alguien que está oyendo a un pecador que se está arrepintiendo? Honestas, beneficiosas, oportunas y amables. Bueno, ese es un reto donde tenemos que trabajar continuamente. Y número 3, la estrategia número 3, mientras estás buscando la reconciliación. Trabaja mutuamente para resolver conflictos. Una vez que tú como ofensor has sido confrontado,
acerca de algún pecado que cometiste y que posiblemente tú dices, yo ni sabía. Bueno, ahora lo sabes, así que debes de trabajar mutuamente. No deberías de estar esperando algo más para comenzar a trabajar en tus lados ciegos. Deberías de iniciar a trabajar mutuamente para resolver conflictos. Regresemos a Filipenses. Veamos lo que Pablo sigue diciendo en el 2:2. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El verso 1 de este capítulo inicia con un sí condicionante. En otras palabras, ya lo que Pablo ha dicho en el 1 son cosas ciertas para ti, para mí, como gente que ha venido al Evangelio. Por lo tanto, deberíamos considerar a los demás como personas más importantes y mayores que tú. Bueno, la realidad es que mientras estamos de este lado de la eternidad, siempre habrá diferencias con otras personas y debemos considerar nuestro corazón y los intereses de otras personas, porque esto puede convertirse en ídolos. Así que basados en este capítulo, cada uno debería reconocer la posición de los otros y vencer el egocentrismo y por lo tanto decidir centrarse en los demás y no en uno mismo. Y Pablo pasa en el capítulo 2 a darnos 4 ejemplos de personas que no se centraron en sí mismos, que pudieron centrarse en sí mismos, pero que decidieron no centrarse en sí mismo. El mayor ejemplo, Jesús, del verso 5 al 16, tomando la cruz para morir por otros de manera para morir sacrificialmente. Vean cómo Pablo dice, bueno, el primer modelo es Jesús. Segundo modelo es Pablo mismo, versos 17 al 18, cuando él dice acerca de su propio ministerio de abnegación. Es decir, Pablo se ha negado a lo que él posiblemente hubiera buscado tiempo atrás. Ejemplo número 3, Timoteo, verso 19 al 24. Dice Pablo, les envié a Timoteo porque no tengo a uno que los ame mayormente que él. Su amor por ustedes es tan sincero que por eso lo envié. Cuarto ejemplo, Epafrodito. Epafrodito, quien fue el portador de esta ofrenda que los filipenses están enviando a Roma a Pablo, y que cuando Pablo está escribiendo la carta, entonces les dice a los filipenses, por causa de su labor, Epafrodito estuvo cerca de morir. Es decir, había enfermado, no sabemos si en el trayecto del viaje o había enfermado cuando llegó a Roma, pero a causa de esa enfermedad estuvo cerca de la muerte. Entonces dice Pablo escribiendo esta carta, tenemos estos 4 ejemplos, Jesús, yo mismo, Timoteo y Epafrodito. Y en el corazón de cada uno y en el centro, aunque no los estamos poniendo a la par claramente, Jesús es 100,000 veces mayor que Pablo, que Epafrodito y que Timoteo. Pero en el ejemplo de Pablo, él está diciendo, ninguno se estimó a sí mismo como mayor a otros, sino que todos lo hicieron para poder bendecir a más personas. Entonces, cuando pensamos en trabajar en conjunto o trabajar mutuamente, tienes que morir a tu propio bien. Tienes que morir a tu propia carne, que te va a dar todas las ideas y todos los reclamos que tú pudieras tener. Bueno, y déjenme terminar. Déjenme ver 5 estrategias que pudiéramos tomar con personas que no quieren reconciliarse. Bueno, ya tú intentaste, ya tú hiciste lo que tenías que hacer, pero simple y sencillamente esta persona no quiere reconciliarse. Bueno, ¿qué puedes hacer?
Bueno, número uno, no olvides esto. Como cristiano yo debería agradar al Señor. ¿No se quiere reconciliar? Bueno, hermanos, ni modo, si ya hiciste lo bíblico, pero esa persona no quiere reconciliarse y prefiere dejar pasar así los años. Bueno, hay 5 cosas que puedes hacer por ella. Número uno, mantén tu relación con Dios en el centro. Voy a decirlo una vez más. Si yo le doy demasiada importancia a esa persona, si yo le doy demasiada importancia a este asunto, yo voy a llegar a tener como resultado personas grandes y un Dios pequeño. Y me voy a ensimismar en que si me vio, que si no me vio, que si me saludó, que si no me saludó, que si dijo o no dijo. Entonces, asegúrate de algo, mantén tu relación con Dios en el centro. Aprende a atesorar tu relación con Dios por encima de todas las relaciones. Fuimos adoptados por el Padre, fuimos aceptados por el Padre envió a su Espíritu Santo y el Hijo también para santificarnos. Nuestra identidad proviene de Cristo y no de las personas. Esa persona con la que no pudiste resolver una situación a nivel relacional no te da identidad. Ponle punto final. Ella o él no tienen el poder de darte identidad. Solamente Cristo da identidad a la vida de un creyente. Por eso yo necesito mantener a Dios en el centro. El día de hoy tenemos mucha gente codependiente de otras personas, pensando que su identidad viene de esa persona. Pero cuando tú llegas al Evangelio, te das cuenta que ni Pablo brindaba identidad, ni Esteban brindaba identidad, ni Moisés brindaba identidad. El único que tenía la capacidad de dar identidad a su pueblo ha sido Dios, y así será hasta que Él nos llame a su presencia. Por esa razón, Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice: ustedes están embroncados porque quieren, ¿no? Y ya hicieron bandos allí, Cefas, Apolos, Pablo, pero realmente nuestra identidad proviene de Cristo y no de las personas. Mira lo que el Salmo 27:10 dice: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Entonces, nuestra identidad viene de Dios. Él no se olvida de nada. De nada. Así que nuestra mayor preocupación cuando las cosas no se pudieron arreglar debe de ser permanecer agradando al Señor en todo, porque mi identidad únicamente viene de Él. Número 2, revisa, renueva y vuelve a hacer el esfuerzo de reconciliación. No te estoy diciendo que al día siguiente, pero posiblemente unas semanas o meses después te has mantenido centrado en el Señor. Posiblemente sea un buen tiempo para volver a considerar nuevamente juntarte con esta persona que no quiso arrepentirse. Pero antes de que hagas eso, nuevamente comienza contigo. Autoevalúa tu corazón, tu pecado. Observa cómo has venido respondiendo en estas últimas semanas a las demandas del Evangelio. Posiblemente piensa en cómo pudieras llamar a esta persona a revisar su propia vida ante el Señor en estos aspectos. Y si no se pudiera resolver el conflicto, considera seguir Mateo 18. Considera seguir un proceso de disciplina en la iglesia. Número 3, busca ayuda. Es decir, busca un consejo sabio. Busca rendir cuentas al respecto acerca de tu relación con esta persona, y agregaría una palabra final a este punto. Esa consejería no debería venir de tu grupo más cercano.
Esa consejería no debería venir de la gente a la que posiblemente tú le has hablado el problema y has tenido como la idea de decir, mira, yo soy el mártir. No te va a servir. La adulación no te va a servir. Vas a seguir hundido en el mismo lugar. Esa ayuda debería venir de alguien neutral. Posiblemente de alguien que ni conoce a los actores que están involucrados, pero que tú sabes que es una persona que ama al Señor, que sigue al Señor y que ha madurado en el Señor. Busca ayuda. Número 4, diseña y sigue un plan práctico centrado en Cristo y continuo para ministrar a la otra persona. Ya leímos de hecho cuál es el plan práctico en Lucas 6, 27 al 36 y nada más lo voy a repasar contigo. ¿Qué deberías de hacer con esta persona que no ha respondido? Que no ha respondido adecuadamente. ¿Qué te dice el Evangelio que debes de hacer? Inciso A, haz el bien. Haz el bien. Va de nuevo, Lucas 6:27. Pero ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. Y nosotros vemos que tanto Jesús como los apóstoles abordaron el punto. El bien debe vencer el mal. Siempre que ellos hablaron de esta expresión, el bien debe vencer el mal. Ah, que supiste que habló de ti. Mira, en lugar de usar tu lengua para un contraataque porque habló mal de ti, bendícelo. Bendícelo. ¿Es fácil? ¿Es fácil o no es fácil? Pues está medio peleado el público. Unos dicen que sí, otros dicen que no. No, hermanos, no es fácil. No es fácil. Dijo que me apesta la boca y yo gasto un buen dinero en comprar una buena pasta, en comprar un enjuague bucal y voy con el dentista cada 5 meses. Y tú tienes todo el razonamiento para decir, no, no es cierto que la boca me apesta. Tú tienes todos los elementos en tu carne para contraatacar y para afectar y para comenzar a sacar cosas que al que más van a perjudicar no es a esa persona. Al que más van a perjudicar es a ti mismo, porque te va a regresar otra vez al punto cero. Haz el bien. Haz el bien. Bueno, hubo una reunión un día en una casa. Se aproximaban las horas en las que Jesús iba a morir. La reunión nos es relatada en Juan capítulo 13 al 16. Se conoce como los mensajes o el mensaje del aposento alto. Y curiosamente, el mensaje del aposento alto comienza no con una predicación de Jesús. El mensaje del aposento alto no comienza con una disertación acerca del servicio en la vida cristiana. El mensaje del aposento alto comienza con una obra que al día de hoy nos deja pasmados a todos, anonadados. Comienza con Jesús tomando una vasija con agua y estaba dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. Bueno, tú dices, qué bonito. Si nada más que todavía allí estaba Judas. Cuando Judas salió del aposento alto para entregar a Jesús, llevaba sus pies lavaditos. ¿Y quién crees que se los había lavado? Jesús. Entonces el aposento alto toma un fulgor y toma un increíble tono cuando Jesús comienza a decir a sus discípulos lo que ellos tenían que hacer. Pero el fundamento que Jesús quiso poner aquella noche para dejar el peso de todo lo demás fue que ellos deberían de estar dispuestos a servir. Ahora, ellos no lo entendieron en ese momento. Porque el relato de Juan nos dice que cuando Judas salió, ellos pensaron que realmente Judas había ido a comprar algo. Había ido a hacer algún asunto que el maestro en oculto le había pedido que hiciera.
Pero años después, cuando Juan escribe al final del siglo I el Evangelio de Juan, posiblemente ellos entendieron, los que quedaban vivos. Y si no había ningún vivo, entonces ahora nosotros entendemos cuál era la razón del aposento alto. Todo comienza de abstenerse de la venganza. No, Jesús no preparó 11 vasijas con agua pura para sus 11 queridos apóstoles y una con cianuro para lavar los pies de Judas. No le echó amoníaco, no le echó ninguna cosa ahí, no, era agua pura. Entonces todo comienza con abstenerte de la venganza y dar pasos para bendecir al ofensor. Entonces, haz el bien, inciso B, bendice. Lucas 6:28, bendigan a los que los maldicen. Ahora déjame amplificar esta palabra bendecir. Bendecir significa desear que Dios bendiga a la otra persona. Bueno, dices tú, eso es lógico. Bueno, déjame amplificar un poquito más. Bendecir significa que Dios bendiga a esa persona. Bendecir significa hablar bien de Él y hablar bien a Él. ¿Quieres bendecir a alguien? Bueno, desea realmente que Dios lo bendiga. No estés diciendo, Señor, ahorita que tiene gripa, que se le convierte en neumonía, de perdida en pulmonía. No, eso no es bendecir. Bueno, Señor, aprovechando que le duele un poquito la cabeza, logra, Señor, que el tempra no le funcione. No, eso no es bendecir. Bendecir es realmente desear que Dios haga el bien a esta persona. Ahora está bien facilito. Así como oras por ti, ora por él. Porque tú no oras por ti pensando que Dios te mande algo malo o que Dios te deje la prueba ahí que ya la traes por una semana y te la deje por un año, ¿no? Tú no quieres eso para ti. No seas como algunos cristianos que cuando saben que alguien está siendo probado o tentado, en vez de orar por él, diga, se lo merecía. Eso no es bendecir. Es realmente desear que Dios lo bendiga. Pero no solamente es desear que Dios lo bendiga, sino es hablar bien a Él y hablar bien de Él. Creo que ustedes me han escuchado esta historia, pero la recordé aquí, ¿no? Estaba este líder en una congregación así un tanto grande y estaba por levantar una división, estaba por llevarse a un buen grupo de creyentes, más o menos a 500. Y el pastor principal de esta iglesia ya sabía de la división, o sea, ya sabía que había un grupo de 500 queriendo salir de esta congregación. Y entonces un buen día este líder que estaba promoviendo la separación, nuevamente por asuntos de la carne, va con el pastor y le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir de la congregación, no estoy dividiendo esta obra, no me quiero llevar a nadie, era todo lo contrario, pero esta era su salida. Y quisiera que me des una carta de recomendación para yo presentarla al siguiente pastor con el que voy a ir. Me parece muy bien, le dice. Le habla a la secretaria y le dice, traiga pluma y papel, le voy a dictar una carta. Entonces comienza a dictar la carta. Fulano de tal es un maravilloso cristiano. Ha sido obediente, ha sido fiel. Desde que llegó a esta congregación, después de ser un adicto al alcohol por no sé cuántos años, ha guardado un testimonio maravilloso. Lo discipulé personalmente, lo invité a que participara en tal ministerio. Ha sido fiel y cabal en todo el asunto. Es un hombre íntegro 100%. Bueno, la carta nunca llegó al teclado de la computadora porque la carta logró el arrepentimiento de ese líder. La división nunca se logró porque este líder,
cuando estaba siendo confrontado con las palabras de bendición, comienza a llorar y le dice: pastor, no es cierto que no me voy a llevar a nadie. Hay 500 listos para irnos. Hay 30 células listas para salir de este grupo e irse. ¿Por qué no se fue? Porque hubo alguien que lo bendijo en vez de maldecirlo. Y eso quebrantó en ese momento. Bueno, es maravilloso cuando ves lo que la Escritura te dice en este particular. Habla bien de él, habla bien a él. Hay 2 versos en Proverbios que pueden ayudar a pensar en esto. Proverbios 12:18. Hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. La lengua de los sabios sana. La lengua de los necios siempre levanta polvadera. La lengua de los necios es como estar en una fogata o en una chimenea y tú llegas con 4 o 5 troncos de mezquite y se los quieres echar todos juntos. Vas a atizar ahí el fuego, pero la lengua de los sabios sana. Proverbios 15:1. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Inciso C. ¿Qué más te dice el Evangelio? Ora. Oren por los que los insultan. Lucas 6:28. Así que nuestro arrepentimiento, nuestro deseo de glorificar al Señor incluye orar. ¿Por qué puedes orar? Ora por el arrepentimiento del ofensor. Ora para que él finalmente logre alcanzar arrepentimiento. Fíjate bien, ora por el arrepentimiento del ofensor. No estoy diciendo que ores para que venga y te pida perdón, pero por lo menos ora para que se arrepienta. Ora para que Dios nos dé misericordia a ambos, nos dé un corazón de misericordia al que ofendió y al que no ofendió. Que Dios nos ayude a tener misericordia el uno del otro. Ora por gracia para tratar con esta persona y para que en el proceso que reste pueda ser más como Jesús. Bueno, qué maravilloso recordatorio. No solamente estoy orando por él para que él cambie, sino para que yo pueda ser más como Jesús. Estrategia número 5. Mantén una perspectiva centrada en Dios y equilibrada para tu vida. Vas a decir, no dijiste eso al principio. Sí, pero somos un poquito brutos, entonces hay que volverlo a recordar otra vez al final. Es que, hermano, todo se trata de Dios. Todo absolutamente se trata de Dios. ¿Cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios, agradar a Dios en todas las cosas. Pero los problemas suelen alejarnos de esta prioridad suprema. Entonces somos llamados a agradar a Dios, somos llamados a servir a otros, somos llamados a cumplir con nuestras responsabilidades diarias. Y hay pasajes claros en las Escrituras que evitan que seamos consumidos por las personas que causan conflicto en nuestro ser. El peor error que una persona puede cometer cuando está en una situación relacional conflictiva es dejar que las personas consuman lo que Dios te ha dado. Dejar que las personas consuman tu persona, consuman tus dones, consuman tu matrimonio, consuman a tus hijos. Entonces déjame terminar con 2 pasajes para esto. Salmo 62, 3 y 4. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre todos ustedes para derribarlo como pared inclinada, como cerca que se tambalea? Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleitan.
Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Mi hermano, si tú lees el resto del Salmo te darás cuenta de algo. La solución no es consumirte por las personas. La solución es descansar en el Señor, quien es nuestra roca y nuestra salvación. No le des a las personas un poder que la Biblia no da a las personas. En medio de este salmo usted encontrará que el salmista pudo identificar al Señor y reconocer: Él es mi roca y mi salvación. Entonces mi identidad no proviene de esta persona, o de todo lo que ella haga, o de todo lo que ella trate de ganar, o de todo lo que ella trate de hacerme sentir menos o hacerme sentir mal. Si vas al Salmo 73, y nuevamente pareciera ser que Asaf está listo para ceder a la apostasía, pero puedes darte cuenta que Asaf se aferró en su alma a la relación que él gozaba con el Señor. Así que nuestra relación más importante es nuestra conexión íntima con el Señor. Si esta relación está bien, podrás sobrellevar todos los conflictos personales que vengan hoy y mañana. Pero si tu relación con Dios está mal, entonces los conflictos personales tienen la capacidad y el poder de hacerte desmayar. ¿Qué dice Asaf en el Salmo 73? Dios es todo suficiente. Nuevamente, incluso cuando pudieras ver cómo los impíos prosperan, incluso cuando haya alguien que no quiera agradar a Dios, incluso cuando haya alguien que no quiera reconciliarse contigo, incluso cuando haya alguien que no quiera ser dominado por el Espíritu y quiera mantenerse siendo dominado por su carne, incluso cuando eso suceda, Dios es suficiente. Y si tu relación con Dios es la correcta, entonces todo está bien. Termino con el maravilloso pasaje de Pablo en Filipenses 4. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora déjame ponerte en el contexto. Pablo no estaba o por lo menos él no ha estado hablando de una situación relacional en este pasaje. Pablo está hablando de cómo es que antes que la ofrenda de los filipenses llegaran, posiblemente él no estaba en la holgura que ahora tenía. Pudo haber estado en escasez, a lo mejor el alimento no era 3 veces al día y era 2, a lo mejor se le antojaba comer ciertas cosas y no podía comerlas, no lo sabemos. Pero Pablo está diciendo, aun cuando eso no estaba bien, aun cuando la alacena no tenía todo lo que hubiese querido comer, yo estaba bien con el Señor. Ahora entiendo que el Señor ha querido proveer y sigo estando bien con el Señor. Bueno, eso era una situación económica, alimentaria, etcétera. Pero veámoslo en el campo de las relaciones. ¿Cuál es la lección que Pablo nos deja en el capítulo 4? Bueno, en primer lugar tienes que entender que Filipenses 4:13 no es el amuleto de los cristianos. No es el amuleto de los cristianos. Yo estaba en un aeropuerto una vez, estaba esperando mi maleta. No es como el aeropuerto de la ciudad que cuando llegas, usted podrá recoger su equipaje en la única banda que hay. Esta era como la banda 13, era un aeropuerto grande. Y entonces cuando yo estaba esperando mi maleta, había una ancianita a un lado mío. Y yo no sé por qué esta ancianita venía con tanto equipaje, pero cuando su maleta se aproximaba, era una maleta rosa, y ya no había muchas maletas. Y entonces la ancianita comenzó a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y yo entendí el mensaje. Yo estaba ahí enseguida de ella.
para yo extenderme, para yo jalar la maleta y para finalmente salir con la ancianita hasta que el taxi la levantara allá afuera, ¿no? Pero entonces, bueno, ella estaba usando eso así como un amuleto y para mí fue como que yo pude reconocer lo que ella necesitaba, fuerza en ese momento. Así que cuando ella estaba ahí, yo le dije solamente, es la maleta rosa, ¿verdad? Oh, sí, me dice. Oh, yo se la voy a dar. Oh, usted es un ángel del Señor. Es que yo entiendo ciertos vocabularios que otros no entienden. Entonces jalé la maleta, después esperé la mía. Pero entonces el problema con ese pasaje es que muchos cristianos lo usan como un amuleto. Pero no es un amuleto, hermanos. La realidad es que Pablo ha venido diciendo cosas maravillosas y sorprendentes. Entonces, lo que realmente es que con el paso de los años, Pablo había aprendido a depender del Señor en todo. Cuando le iba bien, cuando le iba mal, cuando había, cuando no había, su dependencia del Señor era tal que entonces él estaba contento con lo que tenía. ¿Poco o mucho? Ahora traigámoslo al área de las relaciones. ¿Has aprendido a depender del Señor en tu vida? ¿Has aprendido a confiar en el Señor en tu vida? ¿Puedes estar contento de todas tus relaciones, de las reconciliadas o sin las o de las que no hay reconciliación? ¿Puedes estar viviendo en paz con algunos y en conflicto con otros, pero tu dependencia del Señor es la correcta? Bueno, mi hermano, se trata de eso, de aprender a vivir por fe, de aprender a enfrentar circunstancias adversas. Y mientras estás enfrentando esas circunstancias adversas, depender del poder y de la gracia de Dios para nuestra suficiencia. Así que lo que Pablo realmente nos anima es que hagamos visible nuestra identidad, y esta identidad proviene de Cristo y no de las personas. Es decir, Pablo ha escrito esta carta, ha dicho a la iglesia en Filipos, ayuden a Evodia y a Síntique al inicio del capítulo 4, pero versos más adelante está diciendo, si se van a arreglar, qué bueno, eso hablaría bien del evangelio en Filipos. Si se arreglan, qué gozo de saber que se arreglaron. Pero si Evodia y Síntique no se arreglan, a mí no me van a robar el gozo. A mí no me van a robar mi identidad en Cristo. A mí no me van a robar mi dependencia con el Señor, porque esta no depende de otras personas. Esta depende de mi situación personal con Cristo. Entonces yo creo que una área en la que nosotros debemos arrepentirnos es en haber dado tanto poder a la gente para llegar a ver gente grande y un Dios pequeño que no puede solucionar nuestros conflictos. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y es que no hay manera más gloriosa que demostrar que somos hijos de Dios que buscando la paz y logrando solucionar o resolver conflictos del pasado, del presente o del futuro con la ayuda y con la gracia de Dios. Solo Dios puede capacitarnos, incluso para servir a aquellos que no han buscado la reconciliación. Entonces, hermanos, busca agradar al Señor. Trata con tu corazón, porque se trata de pastorear tu propio corazón. Trata con tu pecado antes de querer tratar con el pecado de alguien. Cultiva la gracia de Dios en tu vida. Cultiva el perdón de Dios en tu vida. Si eso no fuera suficiente, entonces confronta sabiamente al pecador. Y si eso no funciona, entonces sirve a esa persona sabiendo que tu relación con Dios, con respecto a esa persona, está en el lugar correcto. Y nunca te olvides, en todo conflicto relacional hay dos partes. Hay dos lugares donde yo puedo estar. Estar del lado bueno o estar del lado malo. Asegúrate en todo conflicto relacional de estar del lado que lleva la razón
bíblica, no la razón carnal. Busca estar del lado donde hay gente que dice yo quiero honrar la palabra del Señor, y no donde la carne está hablando y está sacando y está sumando y está multiplicando, porque si tú te quedas ahí en el lugar donde la carne está sumando, está restando, está multiplicando, un día esa carne va a dividir. Así que quiere el Señor darnos un corazón limpio, un corazón puro para obedecerlo en todo, y un corazón que anhela y quiere seguir su ejemplo. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu gracia. Gracias te damos por ayudarnos en todo momento, en todo lugar, en toda situación, en todas circunstancias, para ser más y más como Cristo. Señor, nuestra carne está tan lejos de poder vivir para tu gloria. Nuestra carne está tan lejos de poder vivir para aquello que te glorifica. Nuestra carne está tan apartada de poder honrarte y de glorificarte. Tú lo sabes. Pero al terminar de hablar de estas situaciones esta mañana, yo quisiera rogarte el milagro de que en el corazón de algunos aquí tú rompas nuestra mentalidad carnal y nos des una mentalidad bíblica. Que no estemos sometidos bajo el poder del maligno, porque esto no habla y obra de un evangelio poderoso, sino que podamos vencer al mal con el bien, que podamos hacer el bien, que podamos bendecir y que podamos orar por aquellos que incluso quisieran nuestro mal. Danos más y más de ti. Puestos de pie, por favor. Y terminemos cantando esto como una oración delante del Señor. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Toma mi necesidad.